y muchas gracias a la organización por aceptarnos la ponencia. Esta planta desalabradora de la comunidad de regantes de Cuevas de Almanzora tiene para nosotros un gran interés porque es un muy importante representante de la desalación para la agricultura, dado que es una planta promovida por los propios agricultores, por la comunidad de regantes de Cuevas de Almanzora y operada por ellos, bueno, por nosotros, pero bajo su tutela, digamos. La planta está situada en el municipio de Cuevas de Almanzora, pero muy cercana a la línea de costa. Está entre las pedanías de Palomares y Villaricos. Es una imagen aérea de la planta de la época de la construcción. La historia de la planta va muy ligada a la historia de la propia zona regable. Inicialmente había una pequeña zona agrícola que se abastecía básicamente de pozos de la zona, que eran muy pequeñas, en torno a unos 450 hectáreas más o menos. Con la construcción del embalse de Cuevas de Almanzora, que se hizo a finales de los años 80, se promovió una ampliación bastante importante de esta zona regable, llegando a unas casi 3.000 hectáreas aproximadamente. En esa época también llegó agua procedente del trasvase de Tajo Segura. Debido a las condiciones climatológicas de la zona, que son es prácticamente una zona desértica, como veremos después, y a que bueno, pues se fue secando el embalse de Cuevas, llegando prácticamente a su agotamiento completo. De manera que se produjo una situación muy dramática, porque había 3.000 hectáreas en producción, se había generado toda una industria que dependía de esta producción agrícola y no había agua suficiente en la zona para abastecerla. De esa forma surgió la necesidad de construir una planta desaladora para cubrir esa demanda, ese déficit de agua que se había propiciado por la sequía, por el agotamiento del embalse de Cuevas. Posteriormente también llegó otro aporte adicional de agua procedente del trasvase del Negratín, de la cuenca del Guadalquivir, con lo cual se pudieron ampliar aún más la zona regable en unas 2.500 hectáreas, con lo cual la zona total actualmente está casi en 6.000 hectáreas. Así pues, tenemos diferentes fuentes de agua en la zona y yo creo que es una de las claves del éxito de esta zona, de esta comunidad. Por un lado está el embalse de Cuevas de Almanzora, que prácticamente está agotado. Periódicamente puede que se recoja algo de agua, pero realmente no es una fuente con la que se cuente. Hay un aporte importante, más o menos seguro, porque depende también de las condiciones en cabecera del trasvase Tajo Segura. Tienen una dotación concedida de 5,3 hectómetros cúbicos y año. Y el trasvase del Negratín, pues la dotación es de unos 5 hectómetros cúbicos al año. La producción media de agua desalada en esta planta, aunque tiene una capacidad algo mayor, está en torno a unos 4,5 hectómetros cúbicos al año. Con todo eso, y gracias también al aporte del agua desalada, que es de mucho mejor calidad que la propia agua de los embalses, pues se llega a una cantidad total de agua que sí que permite mantener esa superficie agrícola que habíamos dicho antes de casi 6.000 hectáreas. Como ven a la derecha, los costes del agua, pues obviamente depende de la fuente. El agua del trasvase Tajo Segura ahora mismo está en 11 céntimos, la del trasvase del Negratín son 23 y la del agua desalada está ahora mismo en 34 céntimos. Ese es el coste, el precio de venta a la comunidad de regantes, bueno, el coste de producción. Con lo cual el subtotal del coste para la comunidad de regantes es aproximadamente de unos 21 euros por metro cúbico. La planta es una planta que se construyó en un tiempo récord, porque fueron prácticamente 8 meses de construcción, en el año 2003. Tiene un diseño muy sencillo. Fue una inversión de unos 12 millones de euros, hubo una subvención importante del 50% de la Junta de Andalucía. La calidad de agua de aporte, en principio, son acuíferos costeros. La conductividad inicial del agua era de unos 9.000 microsiemens por centímetro y se previó que podía haber un incremento que podía llegar hasta 20.000 microsiemens por centímetro debido a intrusión marina.
La recuperación de la planta se trabaja, se diseñó y de hecho se trabaja entre el 65 y 70%, y la conductividad del agua tratada final pues, es siempre menor de 500 microsieverts por centímetro. Cuenta con 6 pozos en la misma parcela de la desaladora, todos de agua salobre, que se abastece del acuífero del propio río de Cuevas de Almanzora, que de hecho es un río subterráneo. Cuenta con un depósito de aporte para mezcla de las diferentes aguas de los diferentes pozos, pues son 6 pozos en total. El tratamiento físico es muy sencillo, es una filtración simple en una única etapa de arena y, bueno, y una filtración por cartuchos para protección de membranas. Cuenta con 4 bombas, 4 bastidores de ósmosis inversa y 4 bombas y 4 filtros, uno por cada bastidor. El pretratamiento químico es un punto muy importante. Inicialmente se previó dosificación de ácido clorhídrico, de hipoclorito sódico, de bisulfito, pero realmente lo único que ahora mismo se está aplicando es antiincrustante, porque el agua, como veremos después, tiene un alto contenido en sulfatos y sí que es un tema bastante importante. Se cuenta la planta también con el sistema TRASAR de NALCO para permitir el ajuste de la dosis de antiincrustante, la optimización de esa dosis. Los bastidores de ósmosis inversa, como decía, son 4, cada uno de 5.000 metros cúbicos día de producción, cada uno con su bomba de alta presión de 350 metros cúbicos hora y 27,5 bar, dotados todos con variador de frecuencia. El vertido de salmuera es una de las grandes ventajas de esta planta, es que a pesar de ser agua salobre, el vertido de salmuera se hace al mar Mediterráneo, porque está muy cerca de la línea de costa, está a escasamente 1 kilómetro. Y no ha habido ningún efecto de hecho la salinidad de la salmuera es ligeramente inferior a la del agua de mar. Bueno, aquí vemos algunas imágenes de los equipos que he ido mencionando. El agua tratada, el permeado, una vez producido, es bombeado a una balsa que también se construyó en el marco de este proyecto de unos 120.000 metros cúbicos de capacidad, que está a 18 kilómetros de distancia y a unos 160 metros de columna de agua. Esa balsa la utiliza la comunidad de regantes para hacer la mezcla de las diferentes fuentes de agua y hacer un agua a la carta en función de la época y de los cultivos, según lo que demanden los agricultores. La planta tiene una serie de características especiales. Debido a su cercanía a la línea de costa, desde el primer momento se tuvo en cuenta que era muy probable que hubiera un importante incremento de la salinidad en el agua de aporte. Por ese motivo se construyó teniendo en cuenta un posible paso futuro a trabajar con agua de mar o similar. De esa manera, pues, los tubos de presión son de 1200 psi, las tuberías de alta presión se construyeron en acero 904, todo el tratamiento en PRFV, los filtros están nebotinados, la bomba de alta presión está preparada, o sea, la bancada está preparada para una posible ampliación del motor y está preparada para un acoplamiento de turbina Pelton, etc. Siempre se ha cuidado mucho, o se ha trabajado mucho en la optimización de la eficiencia energética de la planta. Por ese motivo, pues tanto las bombas de alta presión como las propias bombas de pozo, de los 6 pozos que cuenta la planta, cuentan con variador de frecuencia que permite adaptarse a las variaciones de conductividad y optimizar la energía consumida. Además cuenta entre las dos etapas cuenta con una turbina de recuperación de energía que evita la necesidad de una sobrepresión en la bomba de alta o una bomba booster. El ahorro energético que se estima con la turbina turbocharger, con la turbina recuperadora de energía, es aproximadamente un 20% del consumo que sería necesario para alta presión. De esa manera conseguimos un consumo en el proceso de ósmosis aproximadamente de 0,9 kWh por metro cúbico producido, y en el conjunto de la planta, incluyendo el bombeo, la impulsión a los
160 metros de columna de agua que he dicho antes y 18 kilómetros donde está la balsa, de unos 2 kWh por metro cúbico. Inicialmente se produjo un importante incremento, como estaba previsto, de la salinidad del agua de aporte. Y de hecho, en los 3 primeros años de operación, la salinidad, la conductividad de este agua pasó de los 9.000 iniciales a prácticamente 15.000 microsiemens por centímetro, lo que se asoció a un efecto claro de intrusión marina en el acuífero. Sin embargo, a partir de 2009 se ha ido produciendo una disminución paulatina de esa conductividad eléctrica, recuperándose los niveles iniciales. Estamos ahora mismo aproximadamente en los 9.000, entre 9 y 10.000 microsiemens por centímetro que había al inicio de la planta. Se observa también que los cloruros han seguido la misma tendencia. Es decir, se ha producido un retroceso de ese fenómeno de intrusión marina. ¿Por qué se ha producido este retroceso? Pues se puede asociar a 3 fenómenos. Primero, que la planta no ha estado desde esa época en plena producción debido al aumento de las tarifas eléctricas. Segundo, que se han cambiado algunos pozos que se había visto que sí que tenían un incremento muy importante, se ha sustituido por otros que tenían menos conductividad, y sobre todo porque se ha producido una clara recuperación del acuífero del que se alimenta. Esta recuperación del acuífero se atribuye fundamentalmente a un aumento del drenaje de la zona agrícola, precisamente. Debido a este aumento que hemos dicho que había, que se incorporan diferentes fuentes de agua, pues ha aumentado mucho la productividad agrícola. Y eso se observa claramente porque ha aumentado la concentración de nitrato que solamente puede proceder de precisamente los drenajes agrícolas. Y como decía, no se puede asociar a la precipitación porque la precipitación media en la zona es bajísima y en los últimos años igualmente baja y además totalmente irregular. Otro de los factores o claves de éxito es sin duda la optimización de los costes. Realmente el consumo energético ya hemos comentado que es muy bajo, se mantiene prácticamente estable en unos 2 kWh por metro cúbico. El coste energético asociado a coste variable es aproximadamente un 37% del coste. Sí que hay un coste importante de productos químicos porque, como he dicho, es uno de los factores críticos para mantener la conversión de la planta. Hay otro factor también muy importante y es que el coste de personal es muy bajo. Esta planta se opera únicamente con 3 personas, a pesar de que se está trabajando solamente en periodos P5 y P6. Esta es otra de las claves del éxito, el que solamente se está trabajando en periodos baratos de energía. Como vemos aquí, la planta opera de forma habitual solamente por la noche y fines de semana, y en los meses en los que hay tarifa barata, por ejemplo pues octubre, mayo, julio, agosto, pues también se opera en P5. El consumo global de la energía en los últimos 3 años ha sido el 81% se ha producido en P5 y el 15,4%, en P6 y el 15,4% en P5. Bueno, los costes variables de energía en los últimos 3 años se han mantenido más o menos estables, sin embargo sí que se ha producido, sobre todo en el último año, un incremento muy importante de los costes fijos, como vemos en esta gráfica de aquí. ¿Qué es lo que hemos hecho para intentar mantener los costes globales de la desaladora? Pues bajar al mínimo posible la potencia contratada en los periodos P3, P1, P2, P3 y P4, manteniendo sin embargo los P5 y P6. Finalmente, como conclusiones podemos decir que España es uno de los países, es un ejemplo para el resto del mundo en cuanto al uso de desalación para la agricultura. En España se cifra aproximadamente en un 23% la cantidad de agua desalada que va para este uso, mientras que la media global mundial está entre el 2 y el 3%. Es un ejemplo a seguir y, de hecho, nos consulta mucha gente al respecto. Somos el ejemplo.
La operación correcta de la planta es fundamental y hay que tener en cuenta, pues hay que usar el antiincrustante adecuado, el uso de variadores de energía y demás es fundamental para conseguir un coste ajustado. Gracias a la operación de la planta desalaboradora se ha mantenido y se ha incluso impulsado el mantenimiento de la zona agrícola y de la zona, el mantenimiento económico de la zona. El agricultor puede recibir un agua a la carta en función del cultivo, porque no todas las épocas o no todos los cultivos requieren la misma calidad. Hay cultivos mucho más tolerantes a la salinidad que otros. Y el agricultor, gracias al disponer de una planta que produce un agua de unos 300-400 microsiemens por centímetro, puede conseguir esta calidad a la carta. La gestión eficiente en la compra de energía pues ha permitido un agua a un coste asumible para este uso, para el uso de regadíos. Y a pesar de estar en las circunstancias en las que estamos de aumento continuo de coste eléctrico, pues hemos conseguido mantener el precio, el coste de producción de la planta. El siguiente paso al que tendremos que ir es a la compra en mercado libre y es algo que está previsto hacerse en los próximos meses. Y eso es todo. Muchas gracias.